Continúa el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez que se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá, en los juzgados de Palo Quemado, y varios colombianos se han preguntado si los testigos que fueron presentados por la defensa del acusado Álvaro Uribe Vélez están testificando a su favor o en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y esto debido al último testimonio que rindió allí Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, y que además hay que recordar en su momento él fue condenado por la parapolítica. Ese hecho lamentable que se dio en nuestro país, en donde políticos realizaron alianzas con paramilitares y así poder conseguir votos para cargos de elección popular, como por ejemplo el Senado de la República, Cámara de Representantes, edilatos, consejos, alcaldías, gobernaciones, entre otros. Un dato que por supuesto no es menor es que Mario Uribe llegó incluso a ser presidente del Senado de la República entre el año 2000 y 2001. Este hombre bastante cuestionado es uno de los tantos testigos que presentó la defensa de Álvaro Uribe Vélez, porque además hay que recordar que son más de 70 testigos que presentó la defensa de Uribe en este caso. Por supuesto, todos los colombianos continúan con la idea de que la presentación de tantos testigos es única y exclusivamente para seguir dilatando el proceso y que pueda prescribir en octubre de este año. Eso es solamente una parte de lo que vamos a ver en este video, porque definitivamente hay otra noticia que también ha preocupado bastante, y es que la misma juez de este caso, Sandra Liliana Heredia, allí en medio de este juicio prácticamente denunció que ha recibido más de 100 derechos de petición, porque hay personas que cuestionan que cómo es posible que se le esté dando tanta celeridad a este caso, pero eso no es lo realmente preocupante. Dentro de esos derechos de petición, la juez recibió uno de la revista Semana, es decir, este pasquín está presionando a la justicia para que el caso prescriba, es la pregunta que se hacen los colombianos. Pues bueno, antes de continuar y antes de irnos para allá, quiero que por supuesto recordemos quién es Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe Vélez. Esto lo publicó Radio Nacional de Colombia en las últimas horas, pues teniendo en cuenta esas declaraciones que varios colombianos además tomaron prácticamente como una amenaza de Mario Uribe hacia Jaime Granados, la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Durante el juicio al expresidente Uribe este lunes 12 de mayo, Mario Uribe Escobar, su primo, confrontó al abogado Jaime Granados por un comportamiento incumplido. Estas fueron algunas de las palabras que él dijo. No me haga decirle eso en público, fue lo que dijo Mario Uribe en medio de ese reclamo a Jaime Granados por un compromiso al parecer pendiente. Las facciones, el tono de la voz definitivamente dieron pie para que todos los colombianos empezaran a lanzar conjeturas, empezaran a pensar sobre esas declaraciones que, hay que decirlo, fueron bastante oscuras. Pero antes de irnos a que ustedes escuchen eso y por supuesto a lo de Revista Semana, quiero que recordemos que incluso hace algunos meses se hizo público que el mismo Mario Uribe, este hombre que ustedes están viendo aquí, primo además de Álvaro Uribe Vélez, tiene en su posesión en este momento un lujoso apartamento en Medellín que debería estar siendo ocupado por las víctimas del conflicto armado. Resulta que ese apartamento en donde está viviendo muy sabroso el señor Mario Uribe le pertenece a la SAE, pero además ese apartamento en su momento lo tenía en su poder también un paramilitar. Vean esto, Mario Uribe viviendo sabroso en un apartamento de la SAE. ¿Cuántos habrá entregado la madrina y a quiénes? ¿Recuerdan ustedes quién es la madrina? No lo voy a decir yo, lo quiero leer de ustedes en los comentarios. ¿Quién es la madrina? Alias la madrina, que incluso hay grabaciones en donde efectivamente esta mujer pues se reía y se le notaba su felicidad al escuchar a una de las funcionarias de la SAE, porque ella tenía a su disposición prácticamente miles de bienes de nuestro país, bienes, fincas, tierras, a su total disposición. Quiero leer, ¿recuerdan ustedes quién es la madrina? Vean ustedes esta noticia, por favor, esto claramente hay que recordarlo para que todos los colombianos sepan quiénes son esa calidad de testigos que tiene en este momento Álvaro Uribe Vélez allí en este juicio que se está llevando a cabo en su contra. Vean esto. Y escuchen esto, la Unidad para las Víctimas reclama un apartamento en un exclusivo sector de Medellín que está en poder del ex congresista Mario Uribe Escobar. La propiedad había sido entregada al Estado colombiano por alias Don Berna como parte de un acuerdo de reparación a las víctimas del paramilitarismo y había pertenecido a Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo.
En el sitio conocido como la Loma de los González, en el sector del Poblado en Medellín, vive en el apartamento 802 del edificio San Etienne el excongresista Mario Uribe Escobar, primo hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La propiedad pertenecía al narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuzo Sierra. En particular, este apartamento fue un negocio entre don Berna y el ex senador Mario Uribe y todavía él vive ahí. El apartamento fue entregado por Diego Fernando Bejarano Murillo, alias Don Berna, como parte de su acuerdo con Justicia y Paz antes de ser extraditado a los Estados Unidos por el gobierno del entonces presidente Uribe Vélez, en una decisión que aún tiene mucho por explicar. Todavía miles de víctimas esperan la reparación. Desde hace más de 4 años, cuando cumplió la pena de cárcel a la que fue condenado como responsable de concierto para delinquir y promoción de grupos al margen de la ley, Uribe Escobar vive en ese apartamento. Tenemos que, así como lo hemos hecho en un diálogo con Mancuso, buscar dónde están esos bienes y que finalmente sean entregados para la reparación a las víctimas. La propiedad habría llegado a manos de Uribe Escobar, según testimonios del propio Sierra Ramírez, a cambio de un porcentaje alto de prebendas y favores del hoy excongresista a jefes paramilitares. Ahí escucharon ustedes que efectivamente uno de esos testigos de Álvaro Uribe Vélez, bastante cuestionado, pues no solamente tuvo vínculos en su momento con los paramilitares para que posiblemente lo ayudaran a llegar al Congreso de la República y también incluso a la presidencia del Senado entre 2000 y 2001, sino que adicionalmente pues en este momento tiene prácticamente en su poder un lujoso apartamento que debería ir dirigido a las víctimas del conflicto armado en nuestro país, en donde él también fungió como victimario, y eso hay que dejarlo completamente claro. Sin embargo, en las últimas horas, pues en medio de ese juicio que se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez, les mencionaba yo a ustedes que son más de 70 los testigos que presentó la defensa de Álvaro Uribe Vélez, para seguir dilatando, por supuesto, en medio de sus maniobras, porque incluso ya vamos a escuchar en un momento a la misma juez que le hace ese llamado de atención a Jaime Granados, porque incluso la semana pasada tuvo que ser aplazado ese juicio aproximadamente entre 1 y 2 días, porque resulta que no se presentaron los testigos que Jaime Granados había presentado, que porque uno estaba viajando, que porque el otro no podía, y así van transcurriendo los días para que por supuesto llegue la prescripción del caso en octubre de este año. En medio de este juicio, en medio de esa reciente audiencia que se estaba celebrando allí en los juzgados de Palo Quemado en la ciudad de Bogotá, pues el primo de Álvaro Uribe Vélez y además condenado por paramilitarismo se dirigió a Jaime Granados en un tono realmente intimidante, que yo quiero que ustedes lo escuchen, porque además él menciona allí que al parecer Jaime Granados le debe algo, que lo llamó, que lo convenció, que él no quería, pero que le debe algo y que Álvaro Uribe Vélez sabe qué es. Vean esto. Secreto para declarar en el juicio de su primo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, reveló hoy el ex senador Mario Uribe, condenado por la parapolítica. El ex parlamentario recriminó por ese acuerdo a Jaime Granados, actual abogado del exmandatario. El testigo dijo que terminó participando en el caso tras ser persuadido por el abogado Jaime Granados, bajo la promesa de un compromiso que, según dijo, aún no ha sido cumplido. El contenido de ese acuerdo no fue revelado en la audiencia. Y yo soy tan tonto que me dejo convencer, pero me dejo convencer porque usted me llamó al teléfono. Doctor Mario, Jaime Granados, mire, que es que la técnica, que la ley 906, no lo voy a decir así, pero usted me adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente. No volví a saber de su excelencia. El tono y la mirada, yo quiero que ustedes le presten mucha atención a ese momento, porque uno no sabe si tomar esto como un chantaje, como una amenaza o como qué. Vean esto. Técnica, que la ley 906, no lo voy a decir así, pero usted me adquirió conmigo un compromiso que todavía está pendiente. No volví a saber de su excelencia. Doctor Mario, usted puede públicamente, porque todo debe saberse en esta audiencia, y en qué consistió ese compromiso que usted llama público. No es necesario, doctor, es un compromiso personal. No lo quiero molestar, hombre, no lo quiero molestar. Sus amigos saben, el doctor Álvaro sabe, ¿quién le cuenta? El doctor Álvaro sabe, es decir, Álvaro Uribe sabe sobre esa posible deuda que tiene Jaime Granados con Mario Uribe, única y exclusivamente porque accedió a testificar en este juicio. Cuente.
No quiero molestarlo. No, señor, no se lo digo. Usted lo sabe, Álvaro lo sabe. Los otros abogados lo saben. No me haga decirle eso en público. El ex senador Mario Uribe, a quien el expresidente Álvaro Uribe llamó como testigo en el proceso que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, reconoció que solicitó no ser vinculado a este caso. Yo le contesté, hombre, pídala a la corte, no me metan a mí en eso. Yo no me quiero meter en la defensa de Uribe, en su proceso. No quiero estar ahí. No quiero estar ahí. Franklin, ya superé el tema Corte Suprema de Justicia y no quiero que esos señores se acuerden de mí para nada. Les tengo mucho respeto y mucho miedo, para serle honesto. Durante la jornada, la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, llamó la atención a la defensa del expresidente Uribe por la suspensión reiterada de audiencias ante la falta de suficientes testigos preparados para declarar. Para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de 2 y 3 horas y que, doctor Granados, discúlpeme, pero, o sea, si no tenemos en cuenta esa situación, pues no voy a hacer audiencias en otros procesos y acá voy a venir a una audiencia 2 o 3 horas, entonces pues tampoco esa es la idea. Aunque durante la jornada declararon 5 testigos en tiempo récord, la Fiscalía decidió no contrainterrogar a 4 de ellos, al parecer por considerar que no tenían relación directa con los hechos centrales del proceso. Dentro de esas personas que allí se consideró que no iban a testificar porque pues según ellos no eran necesarios, estaba el señor Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, que de hecho recordemos que hace algunas semanas estuvo investigado porque él presuntamente dio a la creación del grupo paramilitar de los 12 apóstoles. Pero ustedes escucharon allí a la juez Sandra Liliana Heredia en donde le hace ese llamado a Jaime Granados porque definitivamente pues están manejando el tiempo a su antojo con los testigos y los testimonios, en este caso a favor de Álvaro Uribe Vélez, que como lo dije al inicio de este video, no sabemos definitivamente si son testigos a favor o en contra, teniendo en cuenta ese testimonio que dio Mario Uribe, en donde él mismo acepta que ni siquiera quería ser vinculado a este proceso que se está llevando a cabo en contra de Uribe y que de hecho le tiene miedo a este proceso. ¿Por qué le tendrá miedo un familiar de Álvaro Uribe si supuestamente todos los uribistas y los del Centro Democrático dicen que Álvaro Uribe Vélez es inocente? Escuchen por favor lo que mencionó completico la juez Sandra Liliana Heredia a Jaime Granados, en donde le hace ese llamado de atención para que efectivamente pues los testigos estén disponibles. Si los testigos fueron aceptados, se supone que deberían estar disponibles para continuar con el juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez. Vean esto. Desde el inicio, dispuesto que vamos a trabajar 4 días para que este juicio dar cumplimiento a lo que la ley 906 de 2004 dispone, que es la concentración. He aplazado todas las audiencias que tengo en otros procesos para precisamente darle prelación a este proceso, teniendo en cuenta los términos próximos de prescripción. Entonces, esa circunstancia me lleva así a solicitarle su colaboración, que tengan más testigos disponibles a diario, teniendo en cuenta que la pertinencia en la mayoría de ellos pues no es voluminosa, no así otros testigos por lo menos en común o aquellos testigos que son peritos, pues considero que ellos sí demandan un mayor tiempo. Pero a pesar que tengan la disponibilidad, pues también deben entender las personas que han sido citadas de estar atentas al llamado del despacho, tal como se hizo con la Fiscalía. Incluso lo dije el viernes, de pronto el doctor Granados no estaba conectado, que también se le requirió a la Fiscalía cuando alguna vez tuvimos que suspender la audiencia a las 4 de la tarde para que en lo sucesivo pues trajera o tuviera más testigos disponibles. Ello si tenemos en cuenta que no es igual la proporción de testigos de la Fiscalía frente a los de la defensa. Creo que la Fiscalía tenía 35 testigos, entre tanto la defensa más de 70. Entonces esa circunstancia nos obliga a unar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de 2 y 3 horas y que, doctor Granados, discúlpeme, pero, o sea, si no tenemos en cuenta esa situación, pues no voy a hacer audiencias en otros procesos y acá voy a venir a una audiencia 2 o 3 horas, entonces pues tampoco esa es la idea. La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado de la manera más rápida. Y si tenemos en cuenta, doctor, 31 de julio es lo que usted se proyecta, ¿en qué momento vamos a hacer alegatos de cierre y en qué momento vamos a adoptar la decisión? El día siguiente vamos a hacer los alegatos, señoría. La defensa está preparada, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo, señoría. Hemos sido además en los interrogatorios muy concretos y bueno, nosotros no podemos partir de la premisa que la Fiscalía no va a contrainterrogar.
Si fuera así, pues sería, si no va a interrogar, sería otra historia. Pero aún así estamos haciendo, créanme, el mayor esfuerzo, señoría. Ahí escucharon ustedes a Jaime Granados, que incluso dice que, o insinúa, que la demora también con los testigos es por el contrainterrogatorio de la fiscalía. O sea, entonces para Jaime Granados la fiscalía no debería contrainterrogar porque también se está perdiendo tiempo, según lo que está diciendo. Y no solamente eso, dice que están haciendo lo que pueden, como siempre. Eso que están realizando, pues evidentemente es dilatar, es seguir con sus maniobras y con sus jugaditas para que Álvaro Uribe Vélez se salga con la suya. Pero además, la juez allí en medio de este juicio que se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez hizo una denuncia, hizo un comentario bastante preocupante, y de hecho ella menciona allí a un supuesto medio de comunicación, y digo supuesto porque todos sabemos a quién está al servicio la revista Semana, para quiénes está al servicio revista Semana, y en donde la misma juez allí indica que revista Semana está dentro de esos derechos de petición, en donde le preguntan a la juez por qué le está dando celeridad a este caso. La revista Semana en este caso estaría acosando a la juez para que deje prescribir este caso, o la está acosando teniendo en cuenta que por primera vez en más de 7 años, y eso un poco más, por primera vez una juez prácticamente está llevando a cabo este juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, algo que no hicieron en la justicia durante muchísimos años. ¿Qué hace la revista Semana abogando por Álvaro Uribe? La mandaron para que en este caso, pues desde allí enviar algún tipo de comunicado a la juez, pero escúchenlo ustedes mismos, por favor. No solo me exige la ciudadanía que dé explicaciones por qué le estoy dando prelación a este proceso, sino que ahora también de la revista Semana me están exigiendo que les informe por qué le doy prelación a este proceso, que cuántos procesos tengo a disposición, que cuántos con detenidos, cuántos con prescripción, y que si el Consejo Superior de la Judicatura sabe de esa prelación que le estoy dando a este proceso. La verdad, pues son derechos de petición sin oficio que he tenido que sortear solamente por una situación, y es querer ofrecer una pronta y cumplida administración de justicia frente a un proceso que, como no es un secreto, está próximo a prescribir, y que las partes, en este caso el más interesado, como lo ha indicado el señor defensor, pues es el mismo procesado que se le resuelva su situación jurídica. Pero son situaciones que debemos sortear, y que efectivamente jamás en mi historia laboral he hecho algo a espaldas de mis superiores o a espaldas del Consejo Superior de la Judicatura. Pero son situaciones que debo sortear y que pues no son, simplemente quería ponerlo de presente para que tengan en cuenta también que debo dar otras explicaciones que en un proceso, en otros procesos jamás me las exigen, pero que por lo que es el llamado de connotación nacional, debo a diario dar esas explicaciones. Tremendo, tremendo esto que menciona allí la juez Sandra Liliana Heredia, pues teniendo en cuenta que, como lo menciona ella, este caso es de interés nacional y por supuesto todos están allí poniéndole los ojos a ella, además pensando también, pensémoslo de esta manera, y es posiblemente el hecho de que hasta incluso amenazas le pueden estar llegando a la juez por tener a su cargo este juicio en contra del acusado Álvaro Uribe Vélez. Ven ustedes la influencia y por supuesto todo lo que puede incurrir respecto a este juicio, que hasta incluso el pasquín de la revista Semana está solicitando explicaciones de por qué la juez le está dando prioridad a este caso. Pues bueno, yo quiero leerlos a todos ustedes a través de los comentarios. Cuéntenos por favor qué opinan de este suceso de la revista Semana, bastante preocupante que se esté utilizando la prensa para prácticamente intimidar, aparentemente intimidar, presuntamente a una juez que está llevando uno de los casos más importantes en nuestro país. Completamente lamentable lo que está haciendo el pasquín de la revista Semana, y una vez más pues están dejando allí sobre la mesa el tema de hasta dónde puede llegar de verdad la libertad de prensa, la libertad
libertad de opinión y el periodismo en nuestro país. A todos los leo a través de los comentarios qué piensan ustedes de esto de la revista Semana, pero sobre todo qué piensan también de las declaraciones y prácticamente esa aparente o presunta amenaza o chantaje que dio Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe Vélez, a Jaime Granados, en donde le expuso que él no quería ser testigo, que no se quería meter, que no quería defender a Álvaro Uribe Vélez, pero que además Jaime Granados aparentemente tiene una deuda bastante importante, porque si todavía la tiene en la mente Mario Uribe es porque algo grande o grave debe ser. Así que los leo a todos a través de los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.